¿Qué tal, amigos de Palestra? Pues miren qué pencas tan bonitas en este parque nacional que nos estamos encontrando, bien grandotas, quién sabe cuántos años tengan. Y, caray, ¿Israel? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué haces, Israel? Es que es buena para la piel, ¿no? Oye, pero ¿por qué te estás queriendo robar esa sábila? Pues es buena para la piel, ¿no? Pues sí, es buena para la piel, pero estamos hablando de un parque nacional, Israel, te voy a acusar con la Profepa. Ay, ¿Qué te pasa, Israel? pues es que es buena para la piel. Sí, pero es un parque nacional. ¿Por qué mejor no hablamos de política aquí en tu espacio de comentócrata? Mejor hablamos de Antes política. de que termines en el tambo. Mejor. ¿Qué tal, amigos de Palestra? Bienvenidos una vez más a su espacio de comentócrata con Israel Calderón. Israel, ¿cómo sigue ese dedo? Ya mejor si estuvo bueno el piquetazo. Pues cómo no. Oye, Israel, ya estamos a unos días de que empiece la campaña electoral el 1 de marzo, pero la guerra ya está con todo. Ya está la guerra. A media semana, recordemos, el presidente desinfló un reportaje del afamado New York Times, presentando el documento que le hizo llegar la jefa de información de ese medio estadounidense aquí en México, con preguntas concretas que él quiso responder en la mañanera, y así mató ese reportaje, que al final ese reportaje lo que dice es que son supuestos el nexo entre el presidente y los narcotraficantes. Habla de supuestos, habla de una posible investigación o una investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, que el mismo gobierno de Estados Unidos ya ya dijo que como tal no se le está investigando al presidente. Es decir, un reportaje que buscaba atacar directamente al presidente y a sus hijos en plena campaña electoral, porque estamos en guerra, ¿no? Oye, pero ¿de qué manera desinfló el reportaje de este afamado medio estadounidense de comunicación, Israel? No cualquiera se avienta a decirle al New York Times que es un medio inmundo y un pasquín. Imagínate, Israel, el New York Times, que la verdad es que en los hechos es uno de los periódicos más influyentes y más importantes del mundo del periodismo, siendo atacado de esa manera por el presidente López Obrador. Así es parte de mucho de quién es Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que él siempre se ha comportado así, o sea, Andrés Manuel sigue siendo AMLO, aunque sea presidente de la República. Si a él lo atacan, él reacciona igualito que como hace 10, 15, 20, 30 años, reacciona igual. A él no le tiemblan las piernas, digamos, para responder duro, aunque sea un medio estadounidense con fama internacional, con peso específico. Y bueno, yo creo que todo esto está englobado, hay que reconocerlo, en medio de una campaña electoral, sin lugar a dudas. Es decir, ¿por qué este reportaje, estos supuestos, no se sacaron a inicio o a mitad de sexenio? ¿Por qué? ¿Por qué en plena campaña electoral se sacan este tipo de información? Si esto le hubiera pasado a un presidente priista, Peña Nieto, o a un presidente panista, Vicente Fox, pues yo creo que ellos buscarían de algún modo a lo mejor incluso hasta comprar al mismo periódico para que ya no siguieran hablando. El presidente al contrario los enfrenta, ¿no? Sí, Israel, y la verdad es que con esto se demuestra que el presidente López Obrador fue y es el mejor jefe de campaña que puede tener Claudia Sheinbaum. ¿Qué otra política en el mundo puede presumir de tener a alguien con tales reflejos políticos que hasta desinfla en la mañanera, madruga un reportaje del New York Times? Así es, o sea, AMLO como jefe de campaña, creo que es un jefe de campaña efectivo. Esta es su cuarta campaña presidencial, no va a estar en la boleta, pero es su cuarta campaña presidencial. Y no tengo dudas que esta cuarta la va a ganar, ganó la tercera y va a ganar la cuarta, porque la ventaja que tiene Claudia, gracias a la popularidad del presidente, pues va a ser que repitan en la presidencia, ¿no? Pues sí, es como el actual Patrick Mahomes, ¿no? De los jefes de Kansas City, que nadie daba un quinto por ellos en la final del Super Bowl y mira en qué terminó el asunto, resultaron nuevamente campeones. Sí, pues es que también Andrés Manuel viene haciendo campaña desde los 90, cuando se postuló para gobernador en Tabasco, que perdió ante Roberto Madrazo. Desde esos años, Que le robaron la elección, dice él. bueno, que le robaron la elección, que hubo dinero del narco, se dice, en la campaña de Roberto Madrazo. Y bueno, desde esos años Andrés Manuel está haciendo campaña, entonces dime si no tiene experiencia, ¿no? Oye, Israel, pero entonces la oposición no termina de aprender que esas estrategias ya no funcionan, y menos en los tiempos actuales, donde no solamente las redes sociales hacen su chamba, sino que el propio presidente López Obrador se quita los golpes de encima como si fuera, no sé, el Mantequilla Nápoles o Julio César Chávez o Mayweather, ¿no? Para hablar de esos grandes boxeadores que a los que ahora sí que no les hace nada, todos los ataques les hace lo que el viento a Juárez. Sí, la verdad es que si algo tiene el presidente es que ha sido de los políticos, considero, más golpeados del siglo XXI, los más difamados, el más investigado, y sin embargo
y sin embargo se mueve, es decir, sigue de pie el presidente, sigue manteniendo altos índices de popularidad, no le importa enfrentarse a un medio importante o a medios importantes. Vamos, él lo que no quiere es que manchen su honor, y por su honor, como él dice, hasta puede dar la vida, ¿no? Pero además, Israel, esto inclusive se puede leer como que él todavía consigue mayor legitimidad de la que ya tiene, ¿no? O sea, defiende su honestidad a la costa de lo que sea, y eso justamente, en vez de ser contraproducente, resulta positivo, porque ahorita la gente se da cuenta que efectivamente existe una campaña sucia, una guerra abierta contra de él. Y la pregunta aquí es, la oposición, o te la vuelvo a preguntar, ¿la oposición no termina de aprender que esas viejas estrategias ya no son efectivas? Efectivamente, creo que la oposición está añejada en formas de hacer política. Si algo ha hecho el presidente en ese sexenio, hay que reconocerlo, es que ha implementado nuevas formas de hacer política, más transparente, más confrontativo. Dicen que el presidente divide y él dice que politiza, y creo que más bien politiza. En fin, creo que la oposición se ha estancado en nuevas formas de hacer política, cómo enfrentar al poder, y sigue recurriendo a periodicazos, a ciertos intelectuales que ataquen, a campañas sucias en redes sociales, es decir, viejas prácticas que, bueno, en teoría ya no deberían de existir porque estamos en una nueva etapa, digamos, pero bueno, en lo que va aprendiendo la oposición, vamos a ver qué pasa en esta guerra que considero va a radicalizarse un poco más todavía. Tan se desinfló ese reportaje del New York Times que la nota fue de que el presidente dio a conocer, y aquí te pregunto, de manera consciente o no, el número telefónico de la periodista. Bueno, desde mi particular punto de vista creo que fue consciente, sabía lo que hacía el presidente, pero al final se sintió atacado. Si tú me preguntas si estuvo bien o mal, creo que no estuvo bien, pero al final fue una reacción del presidente. Al final, si vas a meterte a la política y vas a empezar a atacar o a ventilar cosas, también debes de estar de algún modo consciente que te pueden regresar el ataque. Y aunque es un medio de comunicación, de algún otro modo ataca, y de algún otro modo también se mete a la campaña electoral. Entonces el Times debe estar consciente que si va a sacar ese tipo de reportajes, el presidente creo no se va a quedar callado, aunque creo que sí estuvo mal difundir ese teléfono, pero hay cosas peores, ¿no? Oye, pero además todo lo que desató, ¿no? Ya el fin de semana ya todo el mundo sabía los teléfonos de todos, ya nada más falta que saquen el del propio López Obrador, lo cual ya sería el colmo, ¿no? Pues no lo dudes que pase, ya estamos en una guerra como tal. Se van a ver, creo que, y te lo dije en videos pasados, se vienen cosas bastante fuertes, creo que todavía no acaba esto, creo que el presidente va a buscar de alguna otra manera dar un golpe mediático en las próximas semanas, previo a las elecciones. Se está poniendo bueno, se va a seguir poniendo bueno de aquí a junio. Sí, sin duda, Israel, y la verdad es que el presidente López Obrador sorprende con esos ases bajo la manga que tiene, ¿no? Pero Israel, ¿cómo empieza el 1 de marzo? ¿Cuál es el marcador? Desde tu punto de vista en este momento, en esta guerra, ¿quién va ganando, quién va perdiendo? Bueno, evidentemente por las encuestas, quien va ganando es Claudia Sheinbaum. Se dice que en promedio, las encuestas, promedio 20 puntos porcentuales, 15, 20 puntos porcentuales, no lo dudo. Entonces, creo que la ventaja que tiene Claudia sobre Xochitl es bastante amplia. Se puede reducir un poquitito, y eso con la ayuda del gobierno, de los medios de Estados Unidos, de los ataques en redes sociales, pero creo que no va a ser mucho lo que pueda avanzar Xochitl. Israel, se habla mucho de la estrategia de la oposición, pero casi nunca hablamos de la estrategia del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de Morena. ¿A ti qué te parece? ¿Será que la estrategia sea que el presidente aguante toda la metralla para que Claudia Sheinbaum salga limpia e indemne en esta campaña electoral? Creo que la campaña del presidente y de Morena y de Claudia es de algún modo contener, sí, los ataques, porque recuerda que realmente... O mejor dicho, que López Obrador reciba los ataques, ¿no? Además a él le gusta, está en su salsa. Sí, es su medio, digamos. Incluso creo que hasta se siente a gusto en esta posición, de algún modo que él lo ataquen y él se defienda. Creo que, y recuerda Armando, que siempre en las campañas electorales la oposición, en su momento Andrés Manuel era la oposición, recuerda que la oposición es que tiene que atacar y el gobierno es que se tiene que defender. O sea, esa es como que la naturaleza de una campaña política. Entonces, obviamente la oposición ataca y utiliza obviamente a medios de Estados Unidos, y utiliza las redes sociales y cualquier otro medio que se allegue para atacar. Y el presidente y Morena y Claudia se tienen que defender. Pero creo que la estrategia del presidente de mantener las mañaneras, obviamente es para de algún otro modo responder continuamente a esos ataques. Creo que el hecho de que, por ejemplo, haya lanzado las reformas constitucionales o la propuesta de las reformas constitucionales es meterse en la campaña para que la gente pueda diferenciar entre la oposición y Morena. Es decir, el presidente tampoco está quedando callado y Morena se están tratando de defender, y creo que vienen nuevas cosas también por parte del gobierno y por parte de Andrés Manuel, el jefe de campaña de Claudia, ¿no?
Así es, Israel. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el 1 de marzo. A partir de ese día ya se va a ver la campaña de verdad. Y pues, Israel, ¿qué herramientas, qué instrumentos, qué nuevas armas, por seguir hablando de términos de guerra electoral, le quedan a la oposición, pues para tratar de levantar un poquitín? Creo que van a seguir rascándole a historia política de Claudia, van a querer rascarle algo más a Andrés Manuel, aparte de que dicen que es un narcopresidente, aunque no se ha demostrado, todos son solo supuestos. Van a rascarle las historias de ellos, y obviamente van a buscar personajes que estén en contra de ellos, para que también hablen mal por alguna política pública, algún soborno. Van a buscarle, van a rascarle. Está en juego el poder, está en juego las cámaras, está en juego el que sigan siendo oposición todo un sexenio más. Entonces no es fácil para ellos digerir después de tantos años de estar en el poder, más de 70 años del PRI, 2 sexenios del PAN. No es fácil para ellos estar en la oposición y solamente ver cómo Morena, el presidente, la cuarta transformación de algún modo, les van comiendo el mandado, ¿no? Pues sí, pero además también ya se requiere que ya le entren otros, ¿no? Digo, el presidente López Obrador ya se vio que basta y sobra para defenderse hasta de medio mundo, pero pues ya Marcelo, Adán Augusto, Monreal, Noroña, todos los que compitieron por la candidatura presidencial y otros actores ya deberían de entrarle, ¿no? Pues te lo adelanto, ahorita a lo mejor no le entran porque todavía el presidente tiene mucho peso político, pero espérate, ya cuando Morena repita en la presidencia y Andrés Manuel ya esté en la chingada que es su rancho, vamos a ver cómo reaccionan, vamos a ver cómo defienden al gobierno, porque no tienen garantizado en el 2030 la presidencia, déjame decirte. Ya sin Andrés Manuel, vamos a ver cómo los personajes importantes de Morena se comportan, cómo defienden el proyecto y a ver qué pasa en el 2030. Creo que en el 2030 puede haber mayores posibilidades para la oposición. Muy bien, Israel, pues vamos a ver qué pasa de aquí al 2030, pero por lo pronto de aquí al 2 de junio cuando son las elecciones. Pues vamos a ver qué pasa, estamos en guerra. No dudo que la va a ganar Claudia y Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, se vienen cosas interesantes en cuestión de reportajes, de polémica, de periodicazos. Creo que hay carnita para hablar, ¿no?